La política exterior del primer año de gobierno se ha basado en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos decretados en 1930, hace casi 90 años. El mundo ha cambiado demasiado desde entonces. La estrategia de no viajar y de delegar al canciller Marcelo Ebrard la presencia de México en foros internacionales es pertinente o estamos perdiendo liderazgo. Veamos el contexto. El principio rector de la política exterior de la administración López Obradorista ha sido la no intervención. Desde el arranque de su gobierno, el mandatario ha señalado que su administración se apega al artículo 89 de la Constitución y a los planteamientos de la doctrina Estrada. Promulgada por el canciller Genaro Estrada, esta doctrina rigió la política exterior mexicana desde su promulgación en 1930, con principios como la libre determinación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos de los estados. En su primer año de gobierno, López Obrador no ha hecho ningún viaje al extranjero, señalando que la mejor política externa es la interna. El canciller Marcelo Ebrard viajó en representación del mandatario a la Asamblea General de Naciones Unidas, a la reunión del G20 en Japón y a China para impulsar el comercio y la inversión productiva entre ambas naciones, así como negociaciones con Estados Unidos tras el atentado terrorista en El Paso, Texas, y para frenar el flujo de migrantes a ese país. En al menos 4 ocasiones, López Obrador ha sostenido llamadas telefónicas con Donald Trump para abordar temas como migración, la ratificación del TEMEC y la violencia que se vive en la frontera entre ambos países. También ha recibido las visitas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la princesa Astrid de Bélgica, así como la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y se ha reunido con los presidentes de El Salvador, Honduras y el presidente electo de Guatemala para firmar el plan de desarrollo para Centroamérica y ayudar a frenar la migración. Punto y contrapunto. Noche de viernes, noche del primer balance entonces del gobierno de López Obrador en política exterior, y hoy tenemos una mesa de lujo. Hoy nos acompaña Natalia Saltalamaquia. Ella fue directora del Instituto Matías Romero, es académica en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y también integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Cómo estás, querida Natalia? Bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Muy contenta de estar aquí. No, yo muy contento que estás acá. Nathan Wolf, consultor en temas internacionales y también fue embajador de México en Singapur, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña Antonio Michel Guardiola, internacionalista y maestro en administración pública. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Lila Beth, ella ha sido amiga de este espacio también y del otro de Sin Filtro, académica también, experta en temas internacionales y pues amiga mía también. ¿Cómo estás, querida Lila? Bienvenida. Feliz de estar aquí, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Oigan, pues empezamos con este primer balance general de lo que ha sido la política exterior en el primer año de gobierno de López Obrador. Ya hacía el recuento de la cápsula que veíamos de un presidente que empezó su campaña sorprendiendo a muchos, viendo al exterior. Natalia fue a Sudamérica, fue a ciudades en Estados Unidos, sacó un libro dedicado al presidente Trump, hasta llamado Hey Trump, y luego se ha quedado desde entonces, desde que ganó la presidencia, aquí en México. ¿Cuáles han sido sus prioridades? ¿Lo ves como un presidente que le interesa al mundo, la política exterior, el canciller Ebrard como una figura dominante, digamos, no nada más en temas internacionales, sino prácticamente es el supersecretario, como lo llaman algunos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que aquí hay una clave de lectura fundamental. Yo intuyo que al presidente le parece que el resto del mundo es más una fuente como que de amenazas que de oportunidades, y que en ese sentido la función de la política exterior es sobre todo neutralizar amenazas. Y entonces la insistencia en el tema de la soberanía y la no intervención va en ese camino. Y eso se sigue entonces de una política exterior que solo captura su atención cuando hay temas que están directa e inmediatamente vinculados a preservar la estabilidad política, económica del país, y que esto entonces le permita llevar a cabo sus proyectos de orden interno, la cuarta transformación, ¿no? En ese sentido, pues sí, uno de los rasgos conspicuos, ya se mencionó aquí, es que delega la representación de México en el extranjero, pero el otro es que el diseño de política exterior es de una ambición limitada. Está marcadamente concentrado en las dos fronteras, frontera norte, Estados Unidos, frontera sur, sobre todo Triángulo del Norte, y con la idea de que justamente allí sí suceden cosas que tienen vasos comunicantes transnacionales y que afectan al orden interno de México, migración, seguridad, comercio. Más allá de eso, tenemos además una orientación bastante, yo les diría, pragmática. Se esperaba una política exterior quizá más dogmática o ideológica, no es el caso. Es una política exterior muy pragmática, y que si tengo que hacer un balance de arranque, les diría, sí hay unos países prioritarios, Estados Unidos, Triángulo del Norte, unos objetivos específicos con esos países, un par de instrumentos claros como el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, pero
no hay articulación con el resto del mundo. Me parece que no podemos seguir haciendo como que no existe Europa o no existe Asia, China, Japón, porque no solo perdemos oportunidades, sino porque nos estamos quedando muy solos frente a Estados Unidos en una estrategia que solo contempla a México no como actor global, sino como si fuera un actor norte mesoamericano y nada más. Y creo que ahí hay una falencia, ¿no? A ver, nada más una cosa, porque dices concentrado entonces en las dos fronteras. ¿Por decisión propia o impuesta? Porque también digamos que la era Trump ha sido una amenaza para este gobierno. La frontera sur, que pues, en muchos gobiernos anteriores se había olvidado y con algunas excepciones cuando se trató de hacer el plan Puebla-Panamá, que no funcionó, y luego el plan Mesoamérica tampoco. Pero fue digamos, una prioridad impuesta o una prioridad que pues, López Obrador tal cual, él tenía interés en estos dos. Yo lo veo como un diseño de arranque porque creo que estos dos temas estaban desde el trabajo de transición de gobiernos, ¿no? Ya estaba el tema de las caravanas migrantes y el equipo de transición inmediatamente se empezó a hacer cargo de eso y también del tema de que había que ratificar el tratado, el TLC2, el TEMEC, y que entonces CAD, miembro del equipo de transición, participaba directamente en las negociaciones. Entonces eso lo tenían claro desde el inicio, que iban a ver hacia el norte y hacia el sur, y además el primer acto de gobierno fue precisamente tener el lanzamiento del plan de desarrollo hacia Centroamérica con los presidentes centroamericanos. Eso es diseño. Lo que se le va imponiendo en la agenda México son otras cosas. Creo que la agenda sudamericana se le va imponiendo más que como elección, como algo que viene de fuera, ¿no? Sí. Nathan, Natalia, me encanta que diga y que deje Estados Unidos y América Latina, porque más tenemos dos bloques dedicados precisamente a esos temas. Tú pasaste un tiempo en Asia y en Asia te tocó ver la relación bilateral en el sexenio pasado, pero como bien dice Natalia, parece que no hay vasos comunicantes con el resto del mundo, que vaya más allá de las fronteras del norte y del sur del país. ¿Cómo ves hoy la relación con Asia? Me imagino que China, por supuesto, el canciller Ebrard en algún momento hasta tuiteó esta foto con un mensaje directo a Estados Unidos con Huawei atrás en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ¿hay una conexión con China y con el resto de Asia o simplemente fue una selfie? No, yo creo que sí la hay desde el punto de vista institucional de la Cancillería. Tienes un cuerpo, el Servicio Exterior, muy profesional y dedicado a todos los temas. Coincido con Natalia, más bien él delega en su persona como jefe de Estado no participar directamente en estos temas. La institucionalidad de la relación creo que sí va, sin embargo, sí queda completamente pues de un nivel bajo, porque por más que mandes una buena delegación o un buen diplomático a una reunión, no es el jefe de Estado. Entonces nos pasó en el G20 y pasa, obviamente, además en Asia las jerarquías son importantes, o sea, es una cuestión cultural importante, entonces para los chinos, para los japoneses, para los singapurenses, todo este tema es realmente importante y ahí sí es donde estamos relegados y donde no estamos, por ejemplo, aprovechando coyunturas como pudiera ser el tema comercial debido a este conflicto entre China y Estados Unidos. Faltamos al G20 que fue en Japón, en efecto, ¿no? Pero también, Antonio, faltamos a la primera Asamblea General, que le tocaba al presidente López Obrador, donde podría haber ido a hablar de lo que significa la cuarta transformación en temas de política exterior para él y no quiso ir. ¿Cómo ves la relación con los organismos multilaterales? Yo creo que en seguimiento a lo que han dicho Natalia y Natán, ha delegado muchas de estas funciones y representación en Marcelo, que creo que lo ha hecho bien, representa bien a México, es un gran negociador, es un gran mediador, pero por puros temas de protocolo, las contrapartes van a esperar que también vaya el jefe de Estado, el jefe de gobierno, si no lo ven como una falta a lo mejor de interés, de involucramiento. Creo que sí ha tratado de implementar, hacer mucho énfasis en la Agenda 2030, lo ha hecho como una visión transversal del Plan Nacional de Desarrollo, porque también, en seguimiento a lo que dijo Natalia, como que es una manera de mirar a los asuntos internos con una perspectiva internacional. Entonces es una manera de agarrar los foros multilaterales, los instrumentos de estas esferas para poder atacar los problemas internos también. Y esto se apega a su lema de no hay mejor política externa que la interna. Entonces creo que la falta de participación sí va a tener, de asistencia de él en estos foros va a tener una repercusión eventualmente, sobre todo por el tema de protocolo y que los demás países no vean ese interés, como involucramiento de México en estas esferas, pero
va a tomar los instrumentos y lo que traiga Marcelo de estos eventos y de esas conjeturas para implementar una política interna. Sí. Forma es fondo, dicen en diplomacia, ¿no? Pero también lana cuenta. Y Lila no ha cortado, por lo menos del análisis del presupuesto que se acaba de pasar la semana pasada. Pues la Cancillería no es de las grandes perdedoras. Hasta donde entiendo, tampoco va a haber recortes a organismos multilaterales. Si estoy equivocado y ustedes lo revisaron y estoy mal, pues por favor corríjanme. Pero hasta donde entiendo, creo que Marcelo Ebrard ha podido defender un poco las prioridades de la Cancillería en temas presupuestales. No a lo mejor la atención del presidente López Obrador, pero siguiendo un poco con el objetivo de este primer bloque, que es hacer un balance de este primer año, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué le faltó? ¿Qué te hubiera gustado ver? Pues a mí me quedó un poco confundida cuál es la política exterior. Al principio, en campaña, dijo que iba a hacer no intervención, todo apegado al artículo 89 de la Constitución, todos los principios de política exterior tradicionales de México. Pero yo encuentro una política exterior reactiva, una política exterior sin prospectiva. Yo creo que se le han impuesto ciertos temas de manera unilateral, específicamente de Estados Unidos. Todos los temas, en realidad, si el presidente Andrés Manuel se ha querido enfocar en temas internos, Culiacán, Lévarón, los aranceles, TEMEC, el tema migratorio, pues por más que ha querido enfocarse en temas internos, la verdad es que las grandes crisis que ha enfrentado en este primer año han venido del exterior, específicamente de Estados Unidos, con un enfoque también en el tema migratorio proveniente del Triángulo Norte. Pero yo creo que también no se ha pegado al 100% en el tema de no intervención, si bien no ha llevado un papel protagonista de política exterior mexicana hacia el mundo. Yo sí veo que ha estado sujeto el tema de no intervención, de decir, bueno, no me voy a meter en el tema de Venezuela porque eso es un tema interno. Pero llega el golpe de Estado, como los que dicen que fue golpe de Estado en Bolivia, y le da asilo político a Evo. Bueno, ok, nosotros como mexicanos tradicionalmente le damos asilo políticos a líderes, pero aparte le das plataforma política acá. Pero entonces estás diciendo que Estados Unidos ahorita está interviniendo en tus asuntos políticos porque te está diciendo que va a declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, y eso sí es intervencionismo, pero lo de Bolivia no. Entonces tampoco puedes estar ¿Sabes contradicciones? No, exactamente, es muy contradictorio todo lo que está haciendo, porque no puedes estar escogiendo dónde vas a intervenir, dónde no vas a intervenir, y llevar la bandera de que tú vas a respetar la soberanía y la no intervención. Y es un poco contradictorio lo que yo he visto el primer año. Y creo que sí ha visto que sus grandes crisis son del exterior y que México, por más que quiera, no se puede desentender de su presencia, del rol y de las crisis internacionales que estamos integrados como país y como economía emergente en un escenario global. Ahora, si te pidiera, así como profesor, tu calificación a este primer año en política exterior a este gobierno, ¿lo pasarías, lo reprobarías, le darías una muy buena nota? Mira, yo creo que no lo reprobaría, porque creo que el canciller Marcelo Ebrard sí ha tomado un papel muy bueno, o sea, sí ha tenido una presencia. Yo coincido con Natán que en Asia, por ejemplo, el tema jerárquico sí es muy importante, y al final de cuentas, pues no es Andrés Manuel el que está ahí presente con todos los otros líderes del mundo, y no tienes esa interacción de tete a tete, ¿no? Que deberían de tener los mandatarios. Yo digo que, a mi parecer, no es reprobado, pero un 6. Un 6. Antonio. Pues yo creo que es muy pertinente esta mesa de opinión a un año de que tomó posesión, y este tema tan importante, aunque parezca que él no le dé esa importancia. O sea, son 12 meses en los que no ha hecho un solo viaje al exterior, y eso volvemos a que forma es fondo, o sea, también transmite un mensaje. No hay una posición muy clara, o sea, un discurso muy concreto de qué va a hacer en política exterior, sino que se ha concentrado, como dijo Natalia, en los vecinos, en las áreas como adyacentes. Pero veo que Marcelo lo ha hecho bien, o sea, entiendo que por motivos de austeridad, por motivos de enfocarse en los problemas internos, es que ha mandado a Marcelo a estos viajes, a estos eventos, pero no va a equivaler a la presencia de un presidente. Y creo que habría que ver cómo se va a posicionar, cuál postura va a tomar en torno a los otros actores, a las otras regiones. O sea, si bien Marcelo fue a principios de año a Japón y hubo una gira por Asia y tuvo ahí reuniones con empresarios, no hay tampoco claridad de cómo nos vamos a dirigir hacia allá. África y Medio Oriente ni se diga. O sea, en Europa tampoco hemos hablado de Europa. No hemos hablado de Europa, o sea, están las negociaciones del acuerdo, pero tampoco, o sea, hay mucha claridad de qué va a pasar ahí. Y sí se ha concentrado en esta posición país bisagra entre Estados Unidos y América Latina, que por eso me parece muy pertinente que vayamos a hablar de que tengamos estos dos bloques en esta sesión. Y entonces coincido
en que no lo reprobaría porque Marcelo lo ha hecho bien, porque hemos reaccionado bien cuando ha habido ciertas cosas inmediatas, pero sí esperaría una postura más clara, un discurso más elaborado y un plan a mediano y largo plazo, no nada más que reaccionemos. Lila le puso 6, ¿tú? No, yo le pondría un 7. Un 7. Nathan, yo siempre te he dicho Nathan, pero te escucho que dicen Nathan. ¿Qué dirías? Porque al final de cuentas los siguientes 2 bloques nos quedamos en la colonia, en el vecindario, es el continente americano, Estados Unidos y el sur, Sudamérica, Latinoamérica. Pero ¿qué dirías? Porque en efecto Natalia lo puso muy bien, faltan como estos vasos comunicantes con el resto del mundo. ¿Qué te hubiera gustado ver a ti este primer año, tu balance y tu calificación también? A ver. Yo la verdad es que sí pensaba que más allá de todo, él sí iba a ir al G20. Ajá. Creo que fue una oportunidad desaprovechada. No creo que entre en contradicciones. Creo que además es un político que sabe su chamba y sabe que en México tiene todo controlado. Se va al escenario internacional, no lo tiene y sabe que es de sus debilidades. Yo creo que por ahí va parte de él no participar ahí. Cuando hace lo poco que hace en política exterior, él directamente le está hablando a sus electores. Yo creo que con lo de Venezuela, con lo de Bolivia, y lo veremos más adelante, le hablaba a sus electores, no era un tema de política exterior como tal para él. Los ejecutores, es decir, la Cancillería, el canciller Ebrard, el Servicio Exterior Mexicano, creo que lo hacen muy bien, pero el artículo 89 dice que la política exterior la dirige el presidente de la República y el presidente no está metido en el tema de la política exterior mexicana. ¿Y los demás expresidentes sí estaban? ¿Sí los ves? O sea, Peña y Calderón. Calderón sí en los temas ambientales le importaban, ¿no? Como que se metía ahí. Tuvo mucho liderazgo, como en la COP16. Sí. Yo creo que hasta el simple hecho, o sea, sabemos que no es que tengan que saberlo todo, pero el hecho de estar presentes, el ir a las cumbres, a los foros, importa. O sea, a Peña se le gustaba viajar. Pues sí, creo que fue el que más tuvo viajes, ¿no? 16 viajes. No, tampoco digo que viajar por viajar sirva para la política exterior, no, pero es indicativo de... ¿Tu calificación para este primer año? En política exterior, 7. 7. Natalia, ¿cómo lo ves? También Nathan hablaba un poco sobre los personajes. Julián Ventura, subsecretario de Servicio Exterior. Marta Delgado, como experta, digamos, en temas medioambientales, conocida en pasillos multilaterales. Jesús Seade con el tema de América del Norte, negociador comercial. Y Max Reyes con América Latina. Así es. ¿Cómo los ves? Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer una evaluación en la cual ya descontemos que la presencia del presidente como el que es el vocero de la política exterior de México tiene que ser el rubicón por el cual juzgamos si está bien o está mal la política exterior. Este es un hecho, digamos, atípico. Nunca habíamos visto algo así en la historia, pero me parece que lo importante es que haya un canciller que tenga la capacidad y además el poder suficiente para gestionar esta rama de la política pública. Entre todas las políticas públicas de este año, creo que esta es una de las que tenemos que evaluar mejor, la verdad. En términos de 2 cosas. Una, de los resultados que ellos habían puesto, que la verdad son poco ambiciosos. O sea, esto es importante. Una política se evalúa con respecto a sus propios objetivos. Esta política exterior se planteó tener una relación con Centroamérica basada en un discurso de desarrollo y una relación con Estados Unidos basada en 2 cosas. Aprobar el TEMEC y tener una relación de coexistencia funcional con un gobierno de Estados Unidos que es imposible, no solo para México, sino para China, para Europa y para el mundo entero. Entonces yo creo que tenemos que hacer una evaluación partiendo de eso. Al mismo tiempo, he mencionado en efecto que para esos 2 objetivos hay articulaciones en otros lados que hay que hacer. Hay articulaciones en el nivel de Naciones Unidas, en el de la OEA, que sí se están haciendo, por cierto, ya vamos a llegar a ese bloque, y hay articulaciones que definitivamente creo que están solo a cargo del muy profesional Servicio Exterior, pero ya lo dijo Natán, no es suficiente en otras partes del mundo. Ahí hay que trabajar más, pero evaluado en sus propios términos, esto es. Ahora, también creo que como el mundo nos ha venido tocando la puerta tanto, y tiene mucha razón Lila cuando dice eso, pues al final de cuentas hemos tenido que activar más la presencia de México en el exterior, más de lo que era originalmente pensado. Y ahí sí viene el reto del segundo año. Yo creo que el segundo año tiene que articular una cosa más ambiciosa, porque ya se percató, pues digamos, el gobierno, la Cancillería, que no va a ser suficiente con quedarnos en nuestro propio
territorio, esta cancha tan marcada, ¿no? ¿Y tu calificación? Me cuesta trabajo, fíjate, soy profesora y de todas maneras calificar así, pero voy a ser más generosa y voy a darle un 8 a la política exterior esperando que haya unas correcciones. Bueno, 6, 7, 7 y 8. Vamos a hacer una pausa y regresando. La cordialidad expresada ante el presidente mexicano y el presidente Trump ha sido benéfica para México o hemos cedido en puntos clave. ¿Cuál debería ser la postura de México en los próximos años? No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto.